Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos directo a destapar la realidad empírica que hay detrás de la acupuntura. Nada de misticismo, pura ciencia. Vamos a dejar de lado esa idea tan extendida de que esta práctica es algo puramente esotérico y nos vamos a meter de lleno en la neurociencia que la sustenta. Entender tu cuerpo es el primer paso para sanar, hacia un bienestar integral y más consciente. Porque pensemos un momento, ¿qué pasa realmente bajo la piel cuando entra una aguja? Vamos a hacer un zoom microscópico justo en el milisegundo exacto en el que la aguja rompe la barrera de la piel. Dejemos de verla como un simple trozo de metal inerte. Es en realidad una microherramienta de precisión que interactúa con un universo biológico fascinante. Para entender qué resortes fisiológicos se activan en ese instante, vamos a seguir esta hoja de ruta, la pirámide de los 5 niveles. Empezamos yendo más allá del concepto del chi. Bajamos al nivel local, en la fascia, subimos al nivel segmentario, en la médula espinal, pasamos por el nivel bioquímico, llegamos al nivel central, en el cerebro, y cerramos con el nivel sistémico, inmunidad y autorregulación. Nivel 1. Mecanismos locales. Durante siglos se habló de un flujo de energía vital que recorre el cuerpo, el famoso chi. Pero la pregunta que la ciencia occidental necesitaba responder era, ¿existe alguna correlación anatómica medible? La respuesta llegó de la mano de la doctora Helen Langevin, investigadora de la Universidad de Vermont, quien publicó en 2002 un estudio que mostró que el 80% de los puntos de acupuntura y el recorrido de los meridianos coinciden anatómicamente con los planos de tejido conectivo, es decir, con la fascia. No es una coincidencia geográfica menor. Langevin propuso que los meridianos podrían ser, en términos modernos, verdaderas vías de señalización mecanobiológica, dentro del tejido conectivo, activadas precisamente por el estímulo mecánico de la aguja. Dicho de otra forma, los médicos de la antigüedad no inventaron un sistema arbitrario, mapearon con los recursos que tenían una red anatómica real. Hoy podemos verla con microscopio. Entonces, ¿qué pasa en el segundo cero de la inserción de la aguja? A veces, alrededor del pinchazo, aparece un pequeño halo rojo. No es motivo de alarma, es una reacción biológica normal llamada reflejo axónico. El cuerpo detecta el estímulo y libera una molécula llamada sustancia P, que alerta a los mastocitos para que liberen histamina. Esta cascada química provoca vasodilatación y enrojecimiento local. Es una señal de que el tejido está reaccionando y empezando su proceso de modulación biológica. Y acá viene algo interesante. Cuando se rota levemente la aguja, no se está moviendo metal por moverlo. Se está activando un proceso celular llamado mecanotransducción. Imaginemos la fascia como una enorme red tridimensional que conecta todo el cuerpo por dentro. Al girar la aguja unos milímetros, esa red se enrolla a su alrededor, como si estuviéramos escurriendo una esponja. Esa tensión mecánica deforma las células del tejido conectivo que transforman esa fuerza física en una señal bioquímica, liberando ATP y adenosina. ¿Qué hacen estas moléculas? Se acoplan a los receptores de la fibra C, las fibras del dolor, y bloquean localmente la conducción de esa señal hacia el sistema nervioso. En el fondo, estamos generando un estímulo mecánico preciso para que el propio tejido libere su anestesia, justo en el epicentro del problema. Nivel 2. Mecanismo segmentario. De la piel pasamos al nivel segmentario, la médula espinal. La señal no se queda en la piel, empieza una carrera hacia la médula. Esto nos lleva a la teoría de la compuerta, o gate control, propuesta por Melzack y Wall en 1965, y que se basa en la competencia entre dos tipos de fibras. Las fibras A delta, gruesas, mielínicas, rápidas, son las responsables de esa sensación de pinchazo o de chi, mientras que las fibras C, lentas, amielínicas, son las que transmiten el dolor sordo y crónico. La fibra A delta gana la carrera y llega primero a la médula. Ahí activa las células limitantes de Cajal, ubicadas en la lámina 2 de la médula espinal, que secretan encefalinas, que son unos opioides endógenos. Estas encefalinas funcionan como una compuerta, bloquean la señal de dolor que viene de la fibra C antes de que esa señal pueda subir al cerebro. El estímulo doloroso sigue existiendo en la periferia, pero la señal queda contenida en la médula y nunca llega a hacerse consciente. Pero el efecto no se limita al segmento donde se inserta la aguja. El estímulo también viaja por el tracto espinotalámico hacia el tronco encefálico y desde ahí activa vías descendentes que liberan serotonina y noradrenalina. Esto se llama analgesia heterosegmentaria.
y es la razón biológica por la cual un estímulo en la mano puede ayudar a calmar, por ejemplo, una migraña. Estamos activando un efecto inhibitorio en múltiples niveles de la médula simultáneamente. Nivel 3. Mecanismo bioquímico. Subiendo un escalón más, llegamos al nivel bioquímico, donde la acupuntura eleva los niveles de opioides endógenos, betaendorfinas y encefalinas, que son sustancias que modulan el dolor de forma similar a la morfina. También entran en juego los neurotransmisores monoaminérgicos. La serotonina, producida en los núcleos del rafe magno, vinculada a la analgesia y a la regulación del estado de ánimo, y la noradrenalina, producida en el locus coeruleus, con efectos antinociceptivos y de activación o alerta. Y por último, el GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso, que actúa frenando la transmisión eléctrica de la señal dolorosa. En conjunto, estamos hablando de un cambio real en la farmacología interna del cuerpo. No es lo mismo enmascarar un síntoma con una sustancia externa que activar al propio sistema nervioso para que produzca y distribuya sus propios moduladores del dolor. Nivel 4. Mecanismo central. La señal nerviosa sigue ascendiendo por el tronco encefálico, que actúa como un gran centro de distribución, y desde ahí llega al tálamo, el centro de relevo sensorial. Del tálamo, la información pasa a la corteza parietal, que es donde el dolor finalmente se hace consciente. En paralelo, el hipotálamo integra la respuesta endocrina e inmunológica del organismo. Dentro del hipotálamo se destaca el núcleo arcuato, vinculado a la regulación de la saciedad y el peso corporal. Además, existe un componente de sistema de recompensa. La electroacupuntura puede elevar los niveles de dopamina en el núcleo caudado, asociándose con sensaciones de placer y bienestar. Todo este procesamiento demuestra que el cerebro no es un espectador pasivo, es el verdadero director de orquesta de la respuesta analgésica e integrativa al estímulo. Nivel 5. Mecanismo sistémico. Llegamos al último nivel, la inmunomodulación y los efectos sistémicos. Eliminar el dolor es solo la punta del iceberg. Hay un efecto en cadena que modula todo el sistema inmunológico. A nivel inmunológico, la acupuntura genera dos efectos concretos. Por un lado, activa y multiplica las células natural killer, que son los linfocitos especializados en destruir células infectadas por virus y células tumorales. Por otro lado, regula el balance entre la respuesta Th1, proinflamatoria, y la respuesta Th2, relacionada con las alergias. Cuando ese balance se pierde, aparecen enfermedades crónicas inflamatorias o cuadros alérgicos persistentes. El estímulo de la acupuntura actúa recalibrando ese equilibrio desde adentro. A esto se suma la modulación del sistema nervioso autónomo, el equilibrio entre el sistema simpático, asociado al estrés, y el parasimpático, asociado a la relajación, ayudando a sacar al organismo de estados de hipersimpaticotonía sostenida. Y por último, el eje neuroendocrino. A través de estructuras diencefálicas, la acupuntura influye en la regulación hormonal, incluyendo el cortisol, que es la hormona central del estrés. Como dato concreto de evidencia científica, uno de los puntos más estudiados a nivel mundial es el estómago 36, ubicado debajo de la rodilla. Existen numerosos estudios que muestran cómo la estimulación de este único punto genera efectos sistémicos medibles. Altera el recuento de glóbulos blancos, modula la digestión y regula el sistema nervioso autónomo. Es una muestra clara de cómo un estímulo mecánico puntual puede traducirse en un impacto biológico mucho más amplio. Llegados a este punto, podemos afirmar algo con claridad. La acupuntura no es una pseudociencia, es una intervención con bases neurofisiológicas sólidas que actúa en múltiples niveles de manera integrada y medible. No es magia, es un método complejo, predecible y respaldado por la neurociencia, que moviliza la propia biología del cuerpo para regular el dolor, la inmunidad y el equilibrio del sistema nervioso. Si te interesa seguir entendiendo el cuerpo como un sistema completo y no como una suma de partes desconectadas, te invito a seguir este canal y también puedes encontrarme en Instagram, donde seguimos conectando ciencia y cuerpo en cada contenido.